específicamente es la entrada del Señor Jesús a Jerusalén, ¿ok? Pero bueno, haciendo un poco de historia, y para los que traen cuaderno, pluma, los felicito, porque siempre tenemos algo que apuntar. Y si son más con su celular o algo, lo que sea, pero el caso es de que apunten, porque hay cosas muy necesarias que tenemos que apuntar. Así que haciendo un poco de historia, recordemos que el Señor Jesús venía de Betania. ¿Sí se acuerdan qué hizo en Betania? En Betania acababa de resucitar a su amigo Lázaro. ¿Sí? Lázaro había muerto, tenía 4 días y ya que gedía, apestaba, olía feo. Pero el Señor Jesús, bueno, es que hay tanta enseñanza. El Señor Jesús lo resucita y va rumbo a Jerusalén, ¿ok? Y mucha multitud que había presenciado, ¿sí? Que había presenciado ese milagro, porque ahorita si se resucita un muerto es un milagro. Si tú le dices a un médico, no entiende qué pasó, y lo diagnostican como un milagro, señora, fue un milagro, ¿sí? El que haya resucitado un muerto. Pues mucha gente lo iba contando rumbo a Jerusalén. Imagínate cuando tú ves un milagro, ¿a poco no lo estás contando? Lo cuentas en el metro, lo cuentas en la calle, lo cuentas con el señor de la verdura, lo cuentas con quien sea, porque es un milagro. Y en Marcos 11, 8, 9, eso es lo que dice. Dice Marcos 8, 9, ahí lo tenemos. Dice, muchos de la multitud tendían sus prendas. Bueno, eso es bien adelante, perdón. Entonces, permíteme tantito, Lupita. Y hay muchos acontecimientos que tuvieron lugar en el camino a Jerusalén y ya dentro de Jerusalén. Hoy veremos 3 acontecimientos, amados, para los que escriben, 3 acontecimientos. Y la primera es la entrada de Jerusalén del Señor Jesús. El Señor Jesús había hecho otros viajes a Jerusalén, no era el primero, ¿sí? Pero en esos viajes de su ministerio público, esta entrada era diferente porque entraba a la capital misma, al destino, ¿sí?, final de su viaje. Esta era la última entrada a Jerusalén. Y nuestro Señor Jesús está por entrar al centro mismo del judaísmo, ¿sí? Es como en Nueva York, donde están todos los negocios, es el centro mismo ¿de qué? A ver, los de inglés. O el Wall Street, o no sé. Bueno, gracias. El Señor Jesús iba a entrar a Israel, a Jerusalén, al centro mismo del judaísmo. ¿Te imaginas? Ahí se iba a encontrar con el templo y con las máximas autoridades de Israel. Así que el Señor hace su entrada triunfal y los evangelios nos cuentan que viene montado sobre un pollino, sobre un burrito, sobre un asno. Un burrito en el cual no debería o nunca había sido montado por nadie. Esa era la especificación para todos los que hemos leído los evangelios, ¿sí? Y se dice nada más como breviario cultural. Se dice que los asnos son animalitos difíciles de domesticar para que sean montados. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús montó este pollino, el burrito se comportó en la forma más dócil, ¿sí?, mostrando el poderío del Señor sobre la creación animal. ¿Lo crees? En ningún relato en la Biblia vimos, y estaba el Señor Jesús con sus discípulos ¿cómo se dice? Domesticando, gracias. Domesticando al burrito. No, el Señor Jesús se subió y el burrito dijo, wow, ¿quién se está subiendo en mí? Hay una canción muy vieja, de seguro ustedes no la conocen, que decía, burro, no te equivoques. No sé si la alcanzaron a escuchar. El burro decía a todos los animales, yo soy el más importante.
yo soy de entre todos, el gallina, el toro, el todo, yo soy el más importante. Y había una canción que decía, burro, no te equivoques, no era ti, era el que estaba encima de ti. ¿Sí? Entonces, principalmente se montó el Señor Jesús en un pollino para cumplir la profecía dada en Zacarías 9:9. Si pasamos la del burrito, no importa, mi Lupita. Zacarías, gracias. Zacarías 9:9. Y quisiera que todos juntos la leyéramos. 1, 2, 3. Esto ya estaba profetizado, perdón hermanos, estoy un poco nerviosa. Mis intercesores oren por mí. No es cierto. Esto ya estaba totalmente profetizado durante muchos años atrás, ¿sí? Y Jesús únicamente viene a cumplir la profecía. Jesús viene en un burrito que no tipifica la realeza. ¿Alguien ha visto un burrito? Eso no es realeza. Jesús viene con un carácter manso, humilde, y la población que ya había escuchado muchas de sus enseñanzas, obras y milagros, le reconocen como rey. Ya no es Jesús, ahora es rey. Los primeros sorprendidos fueron los romanos. ¿Por qué los romanos? Porque ellos estaban acostumbrados a este estilo de desfiles triunfales. ¿Alguien ha visto películas de romanos? Ok. Ellos estaban acostumbrados a este estilo de desfiles triunfales importantes. Los hacían a un general victorioso o al mismo César. Y venían con carruajes dorados. Acuérdense de las películas de... muchas películas. El gladiador, ay sí. ¿Ahí había romanos? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, hacían lo mismo con César. Los carruajes eran dorados, ¿sí? Y a los caballos los ponían preciosos. Los ponían con listones de colores. Y aparte, traían prisioneros de guerra. Y aparte, traían tesoros obtenidos. Pero la entrada de nuestro Señor Jesús se revestía de humildad. Si me la pones, Lupita, la entrada. La multitud daba muestras de aprecio, ponían vestidos o túnicas en la arena. ¿Te imaginas? Su vestido para algunos era un símbolo de dignidad personal y uno de posición social. No me importaba quién era, me quitaba la túnica, ¡pum!, se la ponía al Señor Jesús, que venía en un pollino. Y decía también, dice ahí la Biblia, que también ponían ramas de palmeras o ramas de árboles. Imagínate cómo estaba. ¿Alguien ya vio esta película de Chosen? No, por favor, véanlo. El Elegido. Y está en el cine ahorita, es comercial, ya está, ¿verdad? Por favor, véanlo. No se pierdan desde el capítulo 1, temporada 1. Ok. Le ponían todo lo más preciado que traía en su túnica, se la ponían al Señor Jesús. No importa que el burrito pasara e hiciera popó, ¿sí? No me interesaba, venía el rey de los judíos. Ponían ramas de palmeras agitadas y es triste ver, pero muchas iglesias cristianas y católicas el día de hoy sí están llenas, ¿cierto? Y te venden tu ramita de palmera afuera, ¿cierto? Pero qué triste que nada más sea un día. Pues bueno, todos se agitaban en el aire y también puestas en el suelo muchas palmeras. Mostraban su respeto y homenaje a Jesús con exaltaciones cantando Hosana, Hosana al Hijo de David. Lo puedes buscar en los evangelios. Y te voy a decir lo que es la traducción hebrea o griega, y luego ya me dijeron que aramea y no sé, pero Hosana es la traducción hebrea, aramea o griega, yo después lo veré,
que decía, sálvanos por favor o sálvanos ahora. Cuando nosotros estamos diciendo, Hosana, Hosana, esto es lo que significa. Sálvanos por favor o sálvanos ahora. Y se emplea como pidiendo liberación a Dios. Eso es lo que ellos cantaban. ¿Hemos aprendido algo hoy? Yo lo aprendí, yo lo aprendí. La multitud aclamaba, bendito el que viene en el nombre del Señor, con un impetuoso entusiasmo, cantando así. Fíjense, ellos estaban cantando el Salmo 118, 25, 26. Y por favor, quiero que me lo lean, porque ustedes son mis más grandes lectores. 1, 2, 3. Wow, ya estaba también en el Salmo 118. En aquellos días la ciudad estaba llena por peregrinos de todas partes, pues venían a celebrar la Pascua a Jerusalén, precisamente la Pascua. Esta festividad recordaba la liberación de la esclavitud. ¿De dónde, amados? De Egipto. Perdón, es que tenemos que, para que no se me duerman, ¿sí? Entonces, la liberación de Egipto. Y el pensamiento de la mayoría de estos peregrinos era celebrar la Pascua y preguntarse cuánto tiempo más pasaría para que ellos fueran liberados de la opresión romana. Estas exclamaciones de Hosana, esta algarabía, irritaba a las autoridades religiosas, a los escribas, a los fariseos y a los saduceos. Gente de poder no toleraba escuchar a que Jesús fuera proclamado rey. No lo toleraban. Y estos religiosos le dicen a Jesús que calle a la gente con esas exageradas exclamaciones. Pero Jesús, lejos de hacerlo, afirmó con el lenguaje más claro posible y responde que lo que las multitudes decían era verdad y que él no podía ser calladas. Otro versículo dice que aunque él las callara, las mismas piedras ¿qué? Hablarían. ¡Wow! Pero fue bien gentil el Señor Jesús. Jesús entra recordando un poco la entrada de Salomón a Jerusalén, pero aquí está Jesús, mayor que Salomón, mayor que David, mayor que cualquier otro anterior, otro posterior. Jesús hace esta entrada que es recordada por los siglos de los siglos hasta ahorita. Y debemos observar que esa multitud o parte de la gente que estuvo ahí aclamando y reconociéndolo como el Mesías, pensaban que recibían a un rey político. ¿Sí sabías eso? A un líder militar o a alguien que los salvaría de la opresión romana. Ellos pensaban eso. Ellos no estaban recibiendo al Hijo de Dios, al Hijo de Dios hecho carne. Parte de esta multitud que reconoce que Él no era lo que ellos esperaban, ahora en lugar de alabarle y proclamarle como rey, lo que hacen es gritar, crucifícale, crucifícale. Si me la pones, por favor. Y quisiera que lo leyéramos. 1, 2, 3. Más adelante en Mateo relata esto también, en Mateo 27, 23, si lo quieres apuntar y lo quieres después leer. Pero vemos qué tan rápido, amados, qué tan rápido esta multitud se reduce a un puñado de personas que sí creían en él. ¿Y dónde estaban los demás? El Señor Jesús estaba mostrando a los eruditos de la ley que estaba haciendo el cumplimiento de la profecía hecha por el profeta Zacarías 9:9, que hace alusión a Jesús. Y esta es una primera reflexión. Y yo te pregunto ahora, 2000 años después, podemos hacernos esta pregunta. ¿En dónde estamos nosotros con esta multitud? Y podemos decir, pues somos cristianos, estamos con Jesús.
¿O estamos realmente con una actitud reverente de sumisión y voluntad al Rey de mi vida? ¿O ese Rey de mi vida dándole todo lo que soy y todo lo que tengo es de Él y para Él? ¿Somos esa parte de personas? ¿O somos de la otra multitud que por el otro lado, mi grado de desobediencia, mi deseo de autonomía, de independencia, mi ego, quizás hable más de la actitud del otro grupo que gritaba, crucifícale, crucifícale? Te lo dejo como reflexión para ver cuál de los dos en esta multitud somos. Y te voy a decir que a lo mejor muchos de nosotros decimos, jamás de mi boca podría decir crucifícale, crucifícale. Jamás saldría esa palabra. Pero ¿qué hay del corazón, amado? ¿Qué hay del corazón que pudiera comportarse rebelde en vez de un corazón sumiso, reflejando realmente lo que hay dentro? ¿Cómo es el corazón humano de esta multitud que tan solo en una semana, amados, una semana, las multitudes cambiarían drásticamente su opinión de Jesús, pues Él ya no cumplía sus expectativas? ¿Con qué tipo de gente nos identificamos? ¿Con qué tipo de multitud nos identificamos? ¿Con la que Jesús no solo es el Rey de los judíos, sino es el Rey de la creación y de manera particular el Rey de mi vida? Yo sí, yo de ese lado me pongo. O quizás somos de la multitud que nos enojamos porque Jesús no fue el que me sacó de mi deuda financiera en la que tú mismo te metiste. O quizás nos enojamos o somos de la multitud que nos enojamos porque Jesús no te hizo el milagrito en el trabajo. Quiero que pisemos ahorita cómo estamos con el Señor. Y a veces por esas insignificancias, amados, preferimos abandonarlo y ya no seguirlo, porque no es Jesús lo que esperabas para tu vida. Qué triste, pero conozco a muchas personas que así lo han hecho. Espero que reflexiones mientras te relato el segundo acontecimiento, y esto ocurrió dentro del templo. Todos esto ya no lo sabemos porque hemos leído los evangelios, pero no tenemos que dejar sin mencionarlo. El Señor ya en Jerusalén, sanó cojos, sanó ciegos, sanó leprosos. Pero se pudo dar cuenta de lo que estaba ocurriendo dentro del templo. Jesús entra al templo en medio de un bullicio de mercaderes. ¿Alguien ha entrado a la Merced? Y no agarren ahí va el golpe, ese no. Sino alguien ha entrado, lo que venden, o en la Merced o en la central de abastos. Jesús entra en el templo en medio de un bullicio de mercaderes, balidos de ovejas, bramidos de toros, una que otra paloma volando y olor a estiércol, a ganado, amados. Comerciantes, cambistas de dinero. Jesús se enoja, su casa de oración se ha convertido en un mercado. Volcó mesas, tiró sillas, sacó a los que vendían palomas, ovejas, toros, a los que cambiaban dinero. Eso está en Jeremías 7:11. Y por favor, quisiera que me ayudaran a leer. 1, 2, 3. Esa era su casa, amados. Esa era su casa. El templo de Jerusalén era su casa. Y el lugar de su trono ha sido siempre así. Desde que salieron de Egipto, Dios moraba en el tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero ahora llegó al templo hecho por Salomón, ahí en Jerusalén. Pero encontró que las ceremonias religiosas se movían por el dinero y el poder y la corrupción.
El templo había dejado de ser una casa de oración como en el Antiguo Testamento y ahora había pasado a ser un lugar de negocios, puros negocios. Por el celo de su casa, Jesús empieza a voltear mesas, a sacar de allí a los animales, y de pie en el centro del templo gritó estas palabras proféticas. Jeremías 7:11, el que ya leímos. Y lo que escribió Mateo después de esto en Mateo 21:3. Si apuntas, ahí lo vas a encontrar. El templo debería de ser un lugar respetado, de encuentros con Dios, y ese día fue limpiado por Él. Ese día fue limpiado por Jesús. Pero tristemente, al día siguiente seguirían haciendo lo mismo que estaban haciendo por años: vendiendo, negociando y ensuciando de estiércol. Ese día el Señor Jesús selló su muerte en el sentido humano, porque ese día lo que hizo fue un atrevido desafío a la autoridad de los saduceos, que era el grupo de poder que controlaba el negocio del templo, y eso fue una ofensa para ellos. Imagínate, en lugar de estar, se enojaron. Ya no tengo mis dineros porque en el templo me acaban de sacar a todos mis mercaderes. Ahora fariseos, saduceos, escribas planearían darle muerte a este hombre que había desafiado al judaísmo 100 años atrás y a las autoridades de esa religión judaica. En 1 Corintios 16, 19, 20 dice que nosotros como cristianos somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí lo sabías? Ok, por favor me ayudan a leer. 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo que somos templo del Espíritu Santo? Y que Dios y el Espíritu Santo, el Señor, mora dentro de nosotros. ¿Sí? Si no, busca tu Biblia. La pregunta para ti y para mí es: ¿cómo estamos en términos de nuestra vida? Y si somos templo del Espíritu, ¿qué tan limpios estamos? Piénsalo un poquito. ¿Qué tan limpios estamos? La pregunta sería: si somos templo del Espíritu Santo, o sea, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿hay algún comercio en nuestro templo que estorbe nuestra comunión con Dios? Pregúntatelo tú ahorita. ¿Hay algo que estorbe nuestra comunión con Dios? ¿O nuestro templo cambia dinero en lugar de honestidad, justicia y rectitud? ¿Cómo está nuestro templo? O un poquito más, o nuestro templo apesta estiércol por tanta porquería que acumulamos. A ver, vamos a pensar, ¿qué tipo de templo soy? ¿El que cambia dinero? ¿Sí? ¿El que apesta estiércol? ¿O el que hay un comercio en nuestro templo? Espero que, como yo, sientas la necesidad de una limpieza en nuestro templo, como lo que ocurrió ese día con el Señor Jesús, y que tengamos que sacar muchas cosas. Somos templo del Espíritu Santo. Acuérdate que todo lo que entra al templo contamina, por la vista, por la boca, por los ojos, y también lo que te fumes, ¿sí? Por la nariz. Así que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Dios quiere limpiar todo lo que impida una relación con Él. Por eso no escuchas a Dios. Por eso Dios no me habla. Porque a otros sí les dice y a mí no. Por eso. Porque a lo mejor estás sucio de estiércol. Está lleno de contrataciones en lo secreto en tu trabajo. Eres el que lleva la nómina, o no sé, pero un tantito para acá y el otro para acá. Eso es deshonesto. Aguas, aguas.
¿Sí? Nuestro corazón también es un templo y Dios quiere limpiarlo de todo. El celo y el amor de Jesús por la limpieza de nuestro templo nos desafía a examinar nuestras propias vidas. No veas la de la comadre, ve tu propia vida. ¿Cómo está? Ve tu propia vida. Yo tengo 7 hermanos y es triste que a veces nos pongamos a platicar de cosas que tiene la otra persona y no no yo. ¿A poco no? Es que, ¿y tú? Wow. No limpiemos solo hoy, amados, por haber escuchado la palabra de Domingo de Ramos. Y mañana, como los comerciantes, volver a ensuciarlo como todos los días. Y eso hacemos, tristemente. Hoy te prometo, Señor, que ya no voy. Mañana haces lo mismo. Hoy voy a dejar, Señor. Mañana haces lo mismo. Ya no lo voy a hacer, Señor. Y apestas a estiércol. Perdón, pero así decía que los animalitos ponen estiércol, ¿ok? Piénsalo un poquito. Nuestra tercera reflexión. Autoridades religiosas. Wow. Todo lo que había ocurrido en estos pocos días con la entrada de Jesús a Jerusalén. Estamos hablando de una semana, amados. Si lees tu Biblia, todo esto ocurrió en una semana. 4 días, 5 días. Todo lo que había ocurrido en estos pocos días en la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que había ocurrido en el templo, tenía a sus 12 discípulos inquietos. Estaban confundidos, atribulados. ¿Qué está pasando? Había mucha conmoción y había confrontación con las autoridades religiosas. Las multitudes ahora estaban enojadas y gritaban, ¿qué está pasando? Imagínate, no sé, como discípulos, ¿qué está pasando? Y los líderes religiosos observaban y planeaban cómo asesinarle. Esto está en Juan 11:53 y necesito su ayuda, por favor. 1, 2, 3. Wow, ya no queremos a este hombre. Wow, ya queremos matarlo. Y empezaban a platicar entre ellos. Jesús empieza a hablar con los judíos y con las autoridades religiosas y empieza a confrontarlos, como él sabía. Acuérdense, no era un líder político, no era un líder militar. Y empieza a confrontarlos como él sabía, de la forma que supo enseñar por medio de parábolas. Él contó varias parábolas, pero una de esas parábolas habla de un hombre que plantó una viña. Y alquiló el viñedo a unos agricultores y este hombre, el dueño, se va a vivir a otro país. ¿Ok? Entonces, llegando el tiempo de la cosecha de uva y antes de que el dueño viniera, ¿sí? Él quiere saber qué han hecho sus labradores en su viña. Envía a un siervo para que vaya y obtenga noticias y para recoger su parte de la cosecha. Eso fue un trato, ¿o no? ¿Sí? Ok. Pero los labradores toman a este siervo, lo golpean, lo maltratan y lo mandan con las manos vacías. El señor de la viña se enteró y envía a otro siervo. Los labradores lo maltrataron, lo insultaron y le pegaron en la cabeza. Lo puedes encontrar en los evangelios. Los próximos siervos que mandó el dueño los golpeaban, los mataban, ¿sí? Representando así a tantos profetas que Dios estuvo mandando a su pueblo y que mataron en Israel. ¿Sabes? ¿Tú has leído de eso? A todos los profetas los mataban. No querían escuchar. Es como si los labradores no quisieran dar cuentas ni tampoco someterse al dueño de la viña. Qué triste. Envía un tercer siervo, pero también lo matarían. El dueño de la viña, que representa a Dios Padre, dice:
quizás si envío a mi único hijo a quien amo profundamente, mi representante, lo vean y lo respetarán. Entonces el hijo del dueño, que representaba a Jesús mismo y que era representado en la parábola, fue enviado a estos labradores. Ellos lo golpearon, lo maltrataron y, sabiendo que era el hijo del dueño, lo asesinaron. Por favor, Lupita. Esto lo puedes leer en tu casa en Marcos 12 del 1 al 7. ¿Tienes Biblia? Úsala. No la tengas de adorno. Esto lo puedes encontrar en Marcos 12 del 1 al 7. Los líderes religiosos sabían que hablaba de ellos, diciéndoles que esta nación y todo el pueblo había rechazado a Jesús. Ahora todos ellos, líderes religiosos, y el pueblo estaban llenos de cólera. ¿Te imaginas? Por eso ve Chosen, véanlo. Y casi por terminar la semana serían los primeros en decir: ¡crucifícale! No lo toleramos, cállalo, crucifícalo. Y hay algo peor en esto, hermanos. Cuando Pilatos dice: yo no encuentro nada de malo en este hombre. ¿Qué vamos a hacer? Yo no encuentro nada malo. Y los judíos y la multitud, que había griegos y había de muchas partes, decían: crucifícale y que su sangre caiga en nosotros y en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Lo puedes leer en la Biblia. ¡Qué dolor! Ellos querían que lo crucificaran. Y así que hoy es el tiempo de tomar una decisión. Quitar en nosotros religiosismos, doctrinas, rituales que no solo esta Semana Santa, sino para siempre. Ya no rituales, ya no, por favor. Quita doctrinas de hombres. Para eso sirve tu Biblia. Gracias, Dani. Quita doctrinas de hombres. Los hombres lo hicieron. Tu Biblia la reveló el Señor. Acércate más a Dios. Esas doctrinas te alejan. Si no haces esto y después esto y después esto, no te puedes acercar a Dios. Es una mentira. Eso no es cierto. Es tiempo de decidir a favor o en contra de Jesús. Y en este momento analízalo muy bien, porque lo que hagas con la persona de Jesús determinará en dónde pasarás la eternidad. Así de fácil. Yo no quiero nada que ver con ese Jesús. No me cumplió mi berrinche. No es cierto. Es tu problema. Es tu decisión. Si tu decisión es a favor de Cristo, me permite entrar en el reino de los cielos cuando reconozco mi condición de pecador y mi necesidad de reconocerlo como mi Redentor, como mi Salvador. Y vuelvo a repetir, si por otro lado mi decisión es mi rechazo hacia Él como los labradores, ellos rechazaron al propio Hijo enviado. Si tú rechazas a Jesús, que esta plática te ayude a pensar un poco. Si tú lo rechazas, determina mi condenación y dónde pasaré la eternidad. Lamentablemente ahí ningún chance ya va a haber para poder salir. Cristo es la piedra angular. Cristo es el camino. Cristo es la verdad y la vida. La decisión la tomas tú. La decisión la tomas tú. No hay otro camino para llegar a Dios.
Nada está muerto. Los huesos ya se hicieron polvo. Hare Krishna. Papas ya están muertos. El único que murió y resucitó al tercer día fue Jesucristo. No hay nadie más. No te metas en metafísica, no te metas a buscar en cosas que te van a alejar más de Dios. Esas son cosas de hombres y del diablo, claramente. ¿Puedes ponerte de pie, por favor?